buenas tardes, familia. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo de la 49 Racing. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Pues hoy tenemos, como no podía ser de otra forma, una Jog. Ya sabéis que estamos especializados en scooter, bueno, en scooter y en todo tipo de 49, tanto marchas, derby como M6. En este caso, aquí tenemos una Jog de un cliente que, bueno, cuando íbamos entregando la beta, la beta que la acabamos de terminar, la rosa, no sé si os acordáis que le hicimos un montón de cosas de motor, bueno, le cambiamos el motor entero, etcétera, etcétera. Pues bueno, yendo a llevarla, cuando la hemos dejado y hemos cogido el coche, nos ha llamado un cliente que si podíamos cogerle la moto, que había visto un vídeo en YouTube, que quería que se la tocáramos. Pues nada, esta es la moto. Lleva muchísimo tiempo parada, como veis, lleva un radiador que no es suyo, está aquí con brida, lleva un cilindro, va entera de casa, ¿vale? Va totalmente entera de casa. Lleva el encendido sin chaveta, este escape que bueno es un 49, tiene pinta parece un Lobice, que todavía no lo hemos mirado. Como veis está toda llena de polvo, lleva parada muchísimos años. Lo bueno, lleva llanta 13 de freno de disco y vale. Como estoy diciendo, va entera de casa. La moto está para hacerle mil cosas. Como veis, tiene el carenado que también está bastante mal. Tiene un montón de trabajo. A ver, aquí las pinzas también habrá que limpiárselas, meter la máquina de ultrasonido y demás. El disco no se ve muy mal. A ver, sí se ve mal. El disco posiblemente hay que cambiarlo también. Vale, ¿qué vamos a hacerle a esta moto? Pues vamos por partes. Primero, como aquí tenemos, bueno, os presento con lo que vamos a trabajar. Con eso, el radiador y este escape, ¿vale? Al principio la montaremos. Este es un Tecnospring, un 50-70. No va mal, ¿vale? Deciros, bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí. Tenemos un 17,5, dos campanas, que es las que hemos seleccionado para este tipo de preparado. Esta en principio pasa que al cliente le gusta mucho que se vea. Le vamos a aligerar la tapa y le gusta que se vea. Entonces no sabemos si al final montaremos esa o montaremos la otra. También malo, sí. Vale, a ver si se ve aquí. A ver si se ve. Vale, ahí es malo, sí, también. Vale, eso por un lado. Luego, ¿qué tenemos aquí? Esto es para hacer el logrado del cilindro. ¿Por qué? Porque el 49 que lleva, como veis aquí, ¿vale? Se lo vamos a preparar entero. Para que el vídeo no se haga muy largo, la preparación no la vamos a grabar, ¿vale? Haremos un pequeño vídeo de cómo se ha quedado el cilindro y luego la veremos cómo va. Seguimos, caja de láminas. Tenemos aquí, hemos seleccionado una Ital Kit que llevan unas láminas Polini y unas Malossi, la UL14. ¿Cuál montaremos? Pues en principio vamos a montar las dos. Vamos a montar primero una y luego la otra para comprobarla. En principio la Malossi debería de ir bastante mejor, pero las láminas que las verdes estas también van muy bien para motos de casa. O sea, de casa, motos de 49. Porque como hemos dicho, va a seguir con el cilindro de 49 pero preparado. En cuanto a variadores, hemos optado por montar rodillos finos, el que tenemos un Malossi o un Polini. El Polini, por regla general, suele tener más aceleración en bajo, se revoluciona bastante más, y luego en media y alta pierde un poquito, pero tiene muy buenos bajos. El Malossi, el que tenemos aquí, va muy bien en bajo, en medio y alta. ¿Qué pasa? Que la explosión que tiene el Polini no es la que tiene este. Yo personalmente, yo soy Dani, que no me he presentado, a mí me gusta más el Polini. Casi todo el mundo por aquí, por la zona de Almería, suele montar Malossi y de hecho rodillo gordo. Yo soy de Polini, rodillo fino, más clásico. Bueno, seguimos. Aquí tenemos un 17,5, que bueno, no tiene mucho que presentar, un del orto de 17,5, el que está pasado por máquina ultrasonidos, pero volveremos a meter en máquina ultrasonidos para dejarlo perfecto. Bueno, me ha faltado poner los chicles. En principio, bueno, ya sabéis que son los chicles, depende mucho de la carburación, depende mucho de las piezas, y es montarlo y empezar a probar. En principio yo creo que va a rondar unos 85 más o menos. Luego por otra parte tenemos aquí un cigüeñal, un barikit, que lo vamos a montar con un kit de rodamientos C4, ¿vale? Unos FAG C4. Son muy buenos rodamientos, es verdad que son un poco más caros, pero yo aconsejo que si montáis algo, montad algo en condiciones, porque eso ya es para siempre. El tema en cuanto a embrague, montaremos un Malossi
Este es Malossi, bueno, el regulable, el bueno. Y este lleva muelles rojos, el muellecillo rojo. Lo montaremos con muelle azul en principio y también lo montaremos con un muelle central en principio amarillo. Pero bueno, según vayamos viendo el resultado que tiene, montaremos uno o montaremos otro. En cuanto a escape, bueno, ya hemos dicho que vamos a montar el turbo aquí, perdón, el turbo aquí, el Tecno Sprint. Y aquí tenemos una llanta 12 de disco. Esto es un detalle que vamos a tener con el cliente, que tampoco se le va a cobrar. Y montaremos con una cubierta que tenemos por aquí. Aquí está, ¿vale? Se montará con una cubierta de llanta 12, ¿vale? Él no la quiere para circuito, pero vamos a tener un detalle con él, porque es verdad que él se ha portado muy bien con nosotros. Y bueno, pues lo vamos a hacer a un buen precio para que se lleve la moto correcta. Entonces, como decimos, bueno, ya veis que no nos ha traído ni las llaves, que tenemos que ir luego por ellas porque dice que no lo encontraba. Y nada, por lo tanto, empezamos a desmontar cilindros, vamos a retocarlo y ahora os enseñamos el resultado, ¿vale? Venga, pues entro vídeo. Vale, chicos, bueno, aquí estamos. Hemos montado ya el escape, en este caso hemos montado un KR16 en vez del Tecno Sprint. No ha proporcionado el cliente, vamos a probarlo. Ya le hemos dicho que con el cilindro este como hemos preparado, que el Tecno Sprint se iba a quedar un poquito corto. Entonces pues nada, ha tenido un KR16 y nos ha dicho que le echamos un vistacillo. Vale, deciros que le hemos probado, le hemos quitado la caja de láminas porque no hemos puesto el carburador y no arranca. Entonces, le hemos quitado la caja de láminas para descartar, o sea, lo que es la emisión entera, para descartar problemas de admisión. Le hemos echado gasolina directamente en el cárter y no ha arrancado. Entonces, vamos a seguir mirando cosas. Posiblemente tenga alguna derivación aquí en tema de chasis, o bueno, o puede ser que sea eso, puede ser que sea fallo nuestro, ¿vale? En este caso deciros que todavía no hemos cambiado el cigüeñal, ¿vale? En principio nos ha dicho el cliente que intentemos salvar el motor este, porque es 49, va a ir bien tal, y posiblemente nos haga falta cambiar el cigüeñal. Le hemos dicho que bueno, el cigüeñal lógicamente es más caro que cambiar el resto del motor. Y bueno, vamos a intentar montarlo así y ver cómo va. Que vemos que por lo que sea al probarlo, los rodamientos sufren mucho o algo, pues nada, ya desmontaríamos el motor y haríamos de nuevo el tema del cambio del cigüeñal. Vale, chicos, pues nada, aquí tenemos el cilindro. Como podéis apreciar, el pistón lo hemos sustituido por un Ital Kit. ¿Por qué? Porque este pistón pesa menos. Y bueno, y a la hora de la aceleración va bastante mejor. Lo que hemos hecho es aligerarlo un poco, como veis aquí. A ver, por aquí también, ¿vale? Y luego a la hora de la admisión también se la hemos abierto un poquito más, ¿vale? Le hemos abierto 1,5 milímetros aquí en medio, en la zona central, y aquí en los laterales medio milímetro. Vale, el cilindro, a ver, aquí está que enfoque, ha quedado tal que así. Como vemos, aquí no hay ni trampa ni cartón. Es el mismo 49 que estaba montado antes y ha quedado así. Giro que entre la luz. Vale, pulido aquí así. Aquí hemos visto también un poquito la emisión, como veis, ¿vale? Eso se lo vamos a pulir ahora antes de montarlo. Y la boca de escape también. Ha quedado bastante así. Por lo tanto, ha cambiado la distribución. Y nada, luego se ha lapeado. Y nada, esto está ya listo para montarse. Entonces vamos a montarlo. Vamos a montar también el cigüeñal. Y montamos todas las piezas. Y ya vemos el resultado, ¿vale? Vale, deciros también que el 12 que llevaba montado antes llevaba unos chiclets de alta, llevaba un 73 y de baja llevaba un 32. En este caso lo que le vamos a meter va a ser un 85 de alta, 84, 85 aproximadamente, y de baja le vamos a meter un 40, 42 más o menos, ¿vale? La aguja en principio la vamos a dejar en medio. Y bueno, eso también contando con que encontremos el fallo de corriente, ¿vale? Que es con lo que estamos ahora. Entonces vamos a echarle un vistacillo. Si sabéis algo de qué puede ser el fallo, ponedlo abajo en los comentarios. Y nada, nosotros vamos a liarnos a ver si encontramos el fallo este. Ahora nos vemos. Bueno, ¿qué tenemos aquí, señores? A ver, hemos estado hablando con el cliente y nos ha dicho
que 100% que quiere que le metamos cigüeñal, porque el fallo que hemos visto posiblemente sea de alguna fuga que tenga el cárter, de un golpe que dice que dio, y que desde entonces no le va la moto muy bien. Entonces, como es un proveedor nuestro, nos vamos a portar muy bien con él. Bueno, siempre nos portamos bien, pero con un proveedor, pues lógicamente llevamos con él trabajando 4 o 5 años, pues nos vamos a portar bien. Entonces, hemos acordado que se va a quedar con nuestro motor que tenemos aquí, que es un motor de competición, ¿vale? Bueno, excepto la etapa de desarrollo, ¿vale? Que esta es la original. Todo lo demás de competición. Lleva los cárteres limados, lleva aquí ya toda la misión. A ver que se ve aquí bien. Está todo hecho. A ver si puedo poner linterna. Vale, que se ve así más o menos. ¿Vale? Bueno, en principio vamos a meterle este cigüeñal que lleva un top nylon 1085 y vamos a ver qué es lo que hace con este motor. Este motor a nosotros no iba muy bien, ¿vale? Y bueno, ahora que le dé vida a esa moto de ahí. O sea que 3, 2, 1, vamos al lío. Ahora. Bueno, chicos, pues al final le vamos a meter el motor que hemos dicho y le vamos a meter un TOR rosa de 8 transfer, ¿vale? Como se puede apreciar aquí en la camisa, a ver si enfoca, sí, vale. Como se puede apreciar, no está tampoco muy nuevo, ¿vale? Está bien, pero no está muy nuevo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser pegarle un lapeado. El lapeado nosotros lo ponemos en el banco, siempre con la faldilla hacia abajo, ¿vale? Entonces apretamos un poquito el torno, no se aprieta mucho. Y lo primero que hacemos es coger el 3 en 1 y echamos un poquito la camisa, ¿vale? ¿Para qué? Para que ahora las pastillas estas, ¿vale? Deslicen un poco. Entonces, siempre tenemos que poner la mano aquí así, metemos en el cilindro y hacemos de la siguiente manera. Le apretamos al taladro y vamos haciendo subiendo y bajando. ¿Para qué? Para que no se quede liso perfectamente. O sea, si luego cuando terminamos se ve casi a espejo, eso está mal. Va a arrancar, va a ir bien, pero eso no engrasa. Por lo tanto, vamos a acabar gripando. Función, la siguiente. Como dicen que vale más una imagen que 1000 palabras, vamos a ello. Así, aseguramos que entre bien y vamos hacia abajo. Vamos así. Vale, echamos un poquito más de 3 en 1. Y vamos. Vale. Una vez terminado, lo que hacemos es limpiamos el cilindro. Esto ya estaría, ¿vale? El cilindro no estaba, como he dicho, no estaba muy mal. Es simplemente limpiar un poquito la camisa y no queremos seguir dándole. ¿Por qué? Porque podemos dejar la camisa que sí, que se quede estéticamente mucho más bonita, parece que brilla y tal. ¿Qué pasa? Que vamos a intentar aprovechar el pistón que llevaba antes, que no está mal del todo. Entonces, ese pistón, para poder mantenerlo, si le seguimos abriendo la camisa, al final la tolerancia va a ser mayor. Por lo tanto, no va a tener compresión. Lo dicho, vamos a montar cilindro y seguimos. Entregarme Leo la llanta 12, el freno de disco. En este caso le ha montado unas PMT, una Blackfire, que es de lo mejorcico que hay, calidad-precio para el tema de circuito. Deciros que anoche estuvimos intentando arrancar la moto y no arrancó, no conseguimos que arrancara. Ya le hemos puesto el tema del carburador, le hemos cambiado la gasolina y demás. Entonces lo que pensamos que puede ser es el escape. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser meterle nuestra cámara endoscópica que tenemos aquí, ¿vale? Se la vamos a meter por el escape y vamos a ver el recorrido que tiene. No puedo grabarlo, ¿vale? Porque, como ya sabéis, ahora mismo estoy yo solo y la cámara tengo que enchufarla al móvil. Entonces, voy a meterla y si encuentro algún poro o algo, o alguna obstrucción, dejaré una captura de pantalla. Ahora nos vemos. Vale, ¿veis lo que hay aquí? Vale, pues este es el mayor de nuestros problemas. Aquí tenemos la moto, después de 1000 intentos de arrancar, definitivamente hemos confirmado que el fallo era la gasolina. Hemos hablado con el cliente y nos ha dicho que sí, que la gasolina tenía muchísimo tiempo y que podría ser el fallo ese. Entonces la hemos cambiado y la hemos tirado y ha arrancado. ¿Qué pasa? Que sé que tenía muchísimo aceite y todos los conductos, todas las láminas y todo se ha vuelto a llenar de grasa, de aceite. Entonces
Ya son las... A ver, son las 11:30, por lo que vamos a dejar la moto ya hoy. Y mañana tranquilamente nos pondremos con ella, desmontaremos el tanque, lo limpiaremos, volveremos a meter gasolina y ya arrancaremos, ¿vale? Y en esta moto prometemos o intentaremos dejar un vídeo del rendimiento, de cómo va. Bueno, ya ha venido Leo y hemos cambiado la gasolina, como dijimos. Estaba de junio, no, de 5, enero, febrero, marzo, abril, mayo, de mayo del año pasado. Entonces, efectivamente, le hemos cambiado la gasolina porque hemos sacado un poco, lo hemos metido en otro motor y no ha arrancado. Entonces hemos comprado gasolina nueva y la hemos echado. Como dice Leo, él me dijo en el primer momento que el fallo podía ser por el tema de la batería. Él es el que lleva el tema de corriente, yo de corriente entiendo más bien poco, reconozco. Y nada, entonces hemos venido hoy, hemos traído una batería, la hemos conectado y, como os lo decía, llevaba razón y he arrancado primera. De hecho, podemos hacer un poquillo girarle. Vale, ahora nos pondremos compuesta a punto. Vamos a revisar la carburación, ¿vale? Como dijimos, lleva un 150 de alta. Y de baja lleva un 55, me parece. Vamos a ajustar un poco, vamos a bajar un poquillo de chiclet, le meteremos un 130, ¿no, Leo? Sí. 130 y nada, pero vamos a ver a ver cómo va. Vale, chicos, pues ya está, ya hemos terminado la moto esta, ya la tenemos lista. Al final el mayor problema que era creemos que era carburación, luego que era la gasolina y finalmente era el tanque de gasolina que tenía bastante pozo. Entonces, se ha cambiado el tanque y ya va bien. Vamos a darle un acelerón para que se vea más o menos cómo va y listo. Pues listo, ya estaría. Al final hemos montado el cárter entero Polini, 24, con un 32 de baja y un 120 de alta. Carrera 16 y el torno Sasso 11, con cigüeñal el Thor Nylon y caja lámina la VL14. Hasta pronto.